Drop it. Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.6. Estos son elementos de una demostración. Ahorita solo vamos a identificar, ya nos dan las demostraciones y nosotros solo vamos a identificar los elementos que conforman esta demostración. Por ejemplo, acá nos dice, observa el ejemplo y determina los elementos de una demostración. Dice que si A, B y C, es decir, si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Vale. Y ahí tenemos todos los elementos que nosotros podemos ver. Tenemos una hipótesis, tenemos afirmación, justificación y conclusión. Vale. La hipótesis es lo siguiente, es lo que nos plantea el ejercicio. El ejercicio nos dice si ángulo A, ángulo B y ángulo C son ángulos internos. Esa es la hipótesis, lo que se asume que es, ¿verdad? Entonces ángulo A más ángulo B y ángulo C son ángulos internos del triángulo ABC. Esa sería nuestra hipótesis. Ahora bien, nuestra afirmación es lo siguiente. Al hacer la demostración, nuestra afirmación es que la recta N es paralela a la recta M. Que ángulo P más ángulo C más ángulo Q es igual a 180 grados. Esto es del tema anterior, ¿verdad? De igual manera que el ángulo P es igual al ángulo A y que el ángulo Q es igual al ángulo B. También son afirmaciones. Y nuestra justificación es la siguiente. ¿Por qué decimos que recta N es paralela a la recta M? Por construcción es nuestra justificación. Porque decimos que ángulo P más ángulo C más ángulo Q es igual a 180 grados. Por formar un ángulo llano. Es nuestra justificación para decir esto, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el ángulo P con el ángulo A y el ángulo Q con el ángulo B son iguales? Porque son alternos internos entre paralelas. Esa es nuestra justificación. Ahora bien, ¿por qué llegamos al final a que ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados? Por transitividad. En lugar de P yo escribo A porque son iguales y en lugar de Q yo escribo B porque son iguales. Y esta es mi conclusión, ¿verdad? Vale. Entonces, si nos percatamos, los elementos de la demostración son hipótesis, afirmaciones con justificaciones y la conclusión. ¿Estamos? En la figura de la derecha se hace una representación gráfica del flujo de la demostración. ¿Estamos? Va. A la expresión de la forma si tenemos un rectángulo con bordes verdes, entonces tenemos un pequeño óvalo con borde rojo, ¿verdad? Se le llama proposición, y a la parte representada por el rectángulo de borde verde se le llama hipótesis, y a la representada por el óvalo se le llama conclusión. Vaya, si nos percatamos nosotros, acá lo de verde es la hipótesis, es la conclusión, y lo del óvalo es, perdón, es la hipótesis, lo de verde, y la conclusión va a ser lo de borde rojo. Va. Con esto, ¿qué quiero decir o a qué se refiere? Todo lo que está después de la palabra sí va a ser la hipótesis. ¿Estamos? Y básicamente la conclusión es lo que se termina demostrando en cada una de las demostraciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, acá nuestra hipótesis es que si esto, entonces la conclusión va a ser ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados, con lo que yo termino. Por ejemplo, acá en lo que ustedes van a hacer dice, si en la figura el ángulo CAB es igual al ángulo BDE y AB es igual al ángulo DB, entonces todo lo que está después de sí es nuestra hipótesis, y con lo que termino es la conclusión. ¿Estamos? Lo mismo acá, ¿verdad? Todo lo que está después de la palabra sí es nuestra hipótesis, y lo que está después de entonces sería nuestra conclusión. De esta manera vamos a trabajar con los elementos de una demostración.